Las primeras órdenes que vamos a aprender en C++ son las órdenes de declaración de datos. En primer lugar, dejaremos claro qué entendemos por un dato. Un dato es una unidad de información que representamos en el ordenador. Hablamos de ejemplos como longitud del lado de un triángulo rectángulo, longitud de la hipotenusa, nombre de una persona, número de habitantes, el número pi, etc. El compilador ofrece distintos tipos de datos para poder trabajar con ellos en nuestros programas, como datos enteros. En C++ el tipo entero por autonomasia es el tipo int, datos reales, o sea, números con decimales. El tipo en C++ asociado a este tipo de datos es el tipo double. El tipo de caracteres, el tipo de dato carácter, que en C++ recibe el nombre char, etc. En definitiva, los lenguajes de programación ofrecen la posibilidad de trabajar con datos de distinto tipo. De manera que cualquier característica de los elementos que intervienen en un programa, tenemos que ver a qué tipo de dato de los que ofrece el lenguaje se adecua mejor. Por ejemplo, la edad de una persona, siempre que la edad sea en número de años enteros, número de años completos, pues la edad podría asociarse a un tipo int, mientras que, por ejemplo, si hablamos de la edad como años y meses, por ejemplo 7.5 años, en ese caso tendríamos que asociarlo a un tipo doble. Bien, poco a poco iremos desarrollando los distintos tipos de datos de C++. Lo importante es tener en cuenta que en una declaración de datos el programador indica el nombre o identificador que utilizará para referirse a un dato concreto y, lo que es muy importante, establece cuál es su tipo de dato. El tipo no se podrá cambiar posteriormente. El tipo de dato determina los valores que podemos asociar a ese dato y las operaciones que podemos realizar. Por lo tanto, todo tipo de dato tiene asociado dos conceptos fundamentales: valores y operaciones. Bien, C++ es un lenguaje que obliga a que todos los datos estén previamente declarados. Normalmente los lenguajes compilados suelen ser así. Otros lenguajes como Python, por ejemplo, no requiere que los datos sean declarados previamente. C++ sí. Las declaraciones son instrucciones que tienen dos elementos. En primer lugar, el nombre del tipo y a continuación el nombre del dato. En este caso, lado 1 y lado 2 e hipotenusa son datos de tipo doble. Eso quiere decir que son datos de tipo real, o sea, lado 1, lado 2 e hipotenusa pueden albergar números con decimales, perdón. En el caso de declararlos doble, estamos indicando que son datos de doble precisión, o sea que pueden contener valores con muchos más decimales que un tipo real estándar, llamémosle así, que es el tipo float. El ámbito de un dato es un concepto importante que debe conocerse muy bien cuando se programa. Cuando hablamos de ámbito de un dato nos referimos a los lugares en los cuales ese dato puede utilizarse. O sea, cuando es válido utilizar o escribir en cualquier parte, escribir el nombre de un dato. El ámbito de un dato abarca desde el punto en el que se ha sido declarado hasta el final del bloque en el que ha sido declarado. Los bloques en un programa de C++ están o se delimitan con los caracteres llave que abre, llave que cierra. Eso significa, por ejemplo, que en nuestro caso, como los datos lado 1, lado 2 e ip se declaran justo a continuación de la llave de apertura de la función main, podrían utilizarse en cualquier parte de la función main hasta el fin de la función main, desde el punto en el que se declaran hasta el final del bloque en el que están declarados. Bien,
Cualquier declaración, repetimos, tiene dos partes. Una se especifica cuál es el tipo y en la otra se especifica cuál es el nombre. Al decir que son datos dobles, decimos que podemos trabajar o que vamos a trabajar con números reales con decimales de doble precisión. Es importante tener en cuenta que el valor inicial es indeterminado, o sea, es un valor que puede entenderse como un valor basura, es un valor no inicializado, un valor cualquiera. Nosotros utilizaremos el símbolo de la interrogación para indicar que se trata de un valor indeterminado. A continuación, después de especificar el tipo, indicamos el nombre. De esa manera, podremos suponer que los datos se alojan en memoria y cada uno de ellos está identificado con un nombre. Es el identificador que diferencia este dato del resto. Por supuesto, hay reglas que indican cuáles son las maneras en las cuales se construye o los nombres son válidos en C++, aunque todavía es pronto para entrar en ella. Bien, siguientes instrucciones. Bueno, todo esto, una vez que termina, normalmente se suelen declarar o se suelen utilizar o se suelen escribir las declaraciones de datos al principio de la función main, pero eso no es obligatorio. Una regla sí que es clara y es que antes de ser utilizado cualquier dato debe estar declarado. Por lo tanto, perfectamente podría declararse justo antes de empezar a utilizarse. Otro tipo de instrucciones son las instrucciones de entrada-salida. Las instrucciones de entrada-salida son las que nos van a permitir asignar valor a los datos a través de la interacción del usuario, o sea, el usuario será quien introduzca, quien dé valor a los datos y las instrucciones de salida van a ser las que permiten al programa comunicarse con el usuario mostrando información en un dispositivo de salida. La instrucción que aparece marcada en la pantalla es la instrucción típica de salida que envía un texto, en este caso el texto que está delimitado entre comillas dobles, a un dispositivo de salida. Bien, en este caso el dispositivo de salida es el dispositivo cout. Cout es el acrónimo de Character Output o dispositivo de caracteres, de salida de caracteres, que por defecto es el terminal. A todo esto, el dispositivo cout recibe, y para eso se utiliza estos dos caracteres, recibe los datos que se especifican a continuación. En este caso, lo que se está enviando al dispositivo de salida es lo que se llama un literal de cadena de caracteres. Todos los caracteres que están delimitados por las comillas dobles son enviados al terminal de salida. El efecto que se produce es el que vemos aquí. En el terminal aparecen todos los caracteres que aparecían entre comillas dobles, aquí los tenemos, aquí incluso el espacio en blanco que aparece detrás de los dos puntos, este de aquí, también se envía al dispositivo de salida. Por lo tanto, el programa nos está mostrando todos estos caracteres en el dispositivo de salida. En este caso, observe que se trata de un mensaje que nos invita a introducir un número, la longitud del primer cateto. Evidentemente, la introducción de esos datos no se realiza a partir de esta instrucción de salida, no. La instrucción de salida simplemente muestra este mensaje. La introducción de los datos se hará a partir de una instrucción de entrada, que es la que vamos a ver dentro de un momento. Bien, para que esta instrucción sea válida, la instrucción de salida, necesitamos que el compilador conozca qué es cout. Bien, para que el compilador conozca qué es cout y cómo se tiene que comportar ante la instrucción de inserción en flujo, la instrucción que viene dada por este operador, el menor, debemos indicar que cout está declarado en un fichero de cabecera. Un fichero que tiene extensión .h, en este caso es el fichero istream.h. Bien, para que poder utilizar cout, nuestros programas deben incluir esta instrucción que aparece al principio, include iostream. Con eso, lo que estamos indicando al compilador es que todo lo que aparezca declarado en este fichero puede ser utilizado y puede compilarlo sin ningún problema.
Evidentemente todo esto tiene implicaciones más profundas, pero en este momento nos bastaría con esta idea. Por lo tanto, si escribimos la línea include IOStream, ya podemos utilizar en nuestros programas cout para mandar datos, para mandar información al dispositivo de salida. Todo esto se debe complementar con la instrucción using namespace std. Bien, simplemente indicar que cout es un identificador que se encuentra dentro de un espacio de nombres, el espacio de nombres es std, que para poder utilizarlo correctamente y siendo formales deberíamos escribir std antes de cout, pero simplemente al utilizar using namespace std evitamos tener que escribir std . Bien. La utilización o la justificación de espacios de nombres va un poco más allá de los objetivos de la asignatura y no vamos a entrar en estas explicaciones. Simplemente recuerde que necesitaremos hacer la instrucción include y después hacer un using namespace std para poder utilizar esta forma tan natural cout y, como vamos a ver, también cein. Porque cein va a ser la instrucción, perdón, cein no es ninguna instrucción, sino que cein nos va a permitir la lectura de datos utilizando, en este caso, el dispositivo de entrada estándar, el dispositivo normal, clásico de comunicarnos con el ordenador, que es un teclado. CIN es el acrónimo de Character Input, o sea, entrada de caracteres, y para eso vamos a utilizar el teclado. Esta instrucción se debe leer de la siguiente manera. Cuando se ejecuta la instrucción, la ejecución del programa queda interrumpida y espera a que el usuario escriba caracteres utilizando el teclado y pulse la tecla Enter. Bien, el valor introducido por el usuario se guardará en un dato llamado lado 1. Como lado 1 estaba declarado como de tipo doble, se espera que los datos introducidos, o sea, que los caracteres introducidos sean los caracteres correctos de un número real con decimales. Si eso es así, esos caracteres se transforman a su valor numérico y ese valor numérico se guarda dentro del dato llamado lado 1. Y este es el proceso normal que ocurre con una instrucción de entrada. Por ejemplo, si el programa se interrumpió en este punto, esperando que el usuario introduzca un valor, si el usuario escribe el 2, el 0, el punto y el 4, y a continuación pulsa la tecla Enter, se intenta transformar la sucesión de caracteres 20.4 a un número real, en este caso el 20.4. Si todo es correcto, o sea, eso hasta que no se pulsa la tecla Enter no se desencadena todo este proceso, o sea, mientras el usuario no pulsa la tecla Enter puede borrar, puede volver a escribir, puede volver hacia atrás, puede hacer lo que quiera, pero cuando pulsa la tecla Enter se intenta convertir todos estos caracteres a un número real. Bien, si todo eso es correcto, y lo es, en este caso el 20.4 es un valor doble y se puede asignar a un número real, entonces el valor 20.4 se guarda, aquí lo vemos, en el dato en lado 1. Bien, si repetimos ese mismo proceso para el otro cateto, por ejemplo, y el usuario introduce el valor 10, aquí lo tenemos, ya tenemos los dos datos, lado 1 y lado 2, con sus valores, con los valores que el usuario ha decidido introducir. Por lo tanto, ya hemos terminado la primera fase de un programa clásico, que es la entrada de datos. Hemos conseguido que nuestro programa obtenga los valores de estos dos datos, y esos dos datos han sido proporcionados al programa por parte del usuario. Bien, las siguientes instrucciones las explicaremos en el tercer vídeo sobre este programa.